Cuando uno hereda una casa vieja, siempre espera encontrar cajas de fotos, cartas amarillentas o muebles que ya no encajan en el mundo moderno. Lo que yo no esperaba era encontrar un muñeco, no uno cualquiera, un muñeco de porcelana del tamaño de un niño de 3 años, vestido con un traje marino descolorido, gorrito ladeado y unos zapatos que alguna vez fueron blancos. Estaba sentado en la mecedora del desván, como si hubiera estado aguardando mi llegada. La casa pertenecía a mi tía abuela Consuelo, una mujer de pocas palabras que murió sin descendencia directa. Mi madre insistió en que pasara unos meses allí para decidir qué hacer con la propiedad. «Quizá te inspires para tus cuentos», dijo, como si el aislamiento fuera la cura para mi falta de imaginación. Lo cierto es que el pueblo de Montefrío apenas salía en los mapas, y su única riqueza eran las historias que se contaban en la plaza, relatos de aparecidos, lamentos en los olivares y sombras que caminaban solas en la medianoche. El desván olía a humedad, a ropa guardada demasiado tiempo. Allí estaba el muñeco. Su piel de porcelana tenía un tono amarillento, y en los pómulos quedaban restos de rubor pintado a mano. Pero lo más perturbador eran sus ojos, de cristal azul, demasiado claros, fijos en un punto que parecía estar más allá de la persona que los miraba. No estaban sucios, no estaban rajados, brillaban. Y lo que me heló fue darme cuenta de que no parpadeaban. Ni siquiera la mínima ilusión de un párpado dibujado, nada, 2 orbes vidriosos y eternos. Bajé con él en brazos, aunque pesaba más de lo que debería. Lo coloqué en la sala principal, junto a la chimenea apagada. No sabía por qué lo había bajado, quizá por el simple impulso de no dejarlo solo en aquel rincón polvoriento. Me serví un café y mientras sorbía noté la incomodidad de estar siendo observado. El muñeco seguía con la vista fija en mí, sin pestañear. Giré la mecedora hacia la pared. Al volver a mirar, juraría que su cabeza había cambiado de ángulo. Pensé en supersticiones, en la sugestión propia de quien busca escribir relatos de miedo. Pero lo cierto es que esa primera noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía aquellos ojos inmóviles, persiguiéndome en la oscuridad. A las 3 de la madrugada, un sonido me despertó. El lento crujido de la mecedora moviéndose sola. Bajé descalzo, temblando, y allí estaba, el muñeco balanceándose con un compás perfecto, adelante y atrás, adelante y atrás. No había corriente de aire, no había ventanas abiertas. Me acerqué y lo detuve con una mano. El muñeco estaba tibio. Eso me asustó más que el movimiento. Los objetos antiguos no guardan calor. Retrocedí, encendí todas las luces de la sala y me quedé allí, vigilándolo, hasta el amanecer. A la mañana siguiente, fui a la tienda del pueblo a comprar pan. El tendero, un hombre mayor de bigote gris, al escuchar que yo había encontrado un muñeco en la casa de mi tía, palideció. ¿Lo bajó del desván?, preguntó en un susurro. Asentí. El hombre se santiguó y no dijo más, pero su silencio fue más elocuente que cualquier advertencia. Con el paso de los días, comencé a notar patrones. Siempre que me alejaba del muñeco, lo encontraba en una posición distinta. Una vez, lo hallé frente a la ventana, como si mirara hacia el patio. Otra, en el pasillo, justo al lado de la escalera. Nunca lo veía moverse, pero el resultado estaba ahí. Y lo peor. Cuando revisaba fotos antiguas de la familia, lo encontré en el fondo de varias imágenes, siempre sentado en un rincón, detrás de mi tía Consuelo, como si hubiera sido un miembro más de la familia, siempre presente, siempre observando. Decidí guardarlo de nuevo en el desván. Subí con él a cuestas, lo dejé en la mecedora y cerré la trampilla. Dormí mejor esa noche, pero al despertar, lo encontré sentado en la mesa de la cocina, con un cuchillo de pan apoyado en su regazo. El miedo se transformó en obsesión. Compré candados, lo metí en un baúl de madera y lo aseguré con cadenas. 3 días después, el baúl estaba vacío, y el muñeco me esperaba en la cama, con la cabeza girada hacia mí. Esa noche escuché risas infantiles en el pasillo, pero cuando salí con una linterna, no había nadie, solo el eco del suelo crujiendo, como pasos pequeños que se alejan corriendo. Busqué respuestas en los vecinos. Una anciana llamada Rosario fue la única que accedió a hablar. Me citó en su patio, bajo una parra vieja, y me contó la historia. Ese muñeco perteneció a un niño llamado Joaquín, hace casi un siglo. Era hijo de una familia rica que vivía en esa casa. Murió de manera extraña, ahogado en la bañera. Dicen que desde entonces su espíritu quedó atrapado en el muñeco. Tu tía lo sabía. Por eso lo mantenía en el desván, lejos de todos. Nunca lo tiró, porque temía que regresara.
Intenté convencerme de que eran solo leyendas de pueblo, pero entonces Rosario añadió algo que me heló. Si alguna vez lo ves cerrar los ojos, corre. Significa que ha decidido descansar. En tu cuerpo. Aquella noche no pude evitar observarlo con detenimiento. Coloqué el muñeco frente a mí, bajo la luz de una vela. Los ojos azules de cristal me devolvían un reflejo gélido. Pasé horas esperando un parpadeo que nunca llegó. Y mientras más lo miraba, más sentía que era yo quien parpadeaba por él. La vela se consumió lentamente. Cuando la última brasa titiló, juraría que el muñeco sonrió. Desde aquella noche, ya no tuve paz. El muñeco se había convertido en el centro de mi vida. Lo movía de un cuarto a otro, lo vigilaba como a un enemigo silencioso, y cada vez estaba más convencido de que él también me observaba. No de manera pasiva, como lo haría un objeto, sino con la paciencia de quien espera el momento exacto para hacer su jugada. Durante el día, intentaba mantener la rutina. Escribir en la mesa del comedor, limpiar un poco la casa de Consuelo, bajar a la tienda de Rosario o del viejo tendero. Pero incluso en esos instantes, sentía la presión de sus ojos azules detrás de mi nuca. Una tarde, mientras redactaba unas páginas, escuché el inconfundible sonido del lápiz sobre papel. Al girarme, lo vi, el muñeco sentado frente a otro cuaderno, con el lápiz sostenido en sus dedos rígidos. No había manera de que pudiera sujetarlo, y sin embargo la punta se movía. Me acerqué con el corazón acelerado, y lo que descubrí me heló. Sobre la hoja había un trazo torpe, pero legible. No pierdas de vista. Lo dejé ahí, incapaz de reaccionar. Esa noche, el cuaderno apareció sobre mi mesilla de noche, y las letras habían cambiado. Ya te vi. Los días se confundieron. El muñeco parecía multiplicarse. A veces lo encontraba en la cocina, otras en la entrada, otras sentado sobre los escalones, como un niño esperando que lo cargaran en brazos. Lo extraño era que nunca escuchaba movimiento. No había golpes, ni arrastres, ni crujidos repentinos. Simplemente aparecía, como si el instante en que yo parpadeaba fuera suficiente para que cambiara de sitio. Y entonces entendí el verdadero horror. Él no necesitaba moverse. Solo necesitaba que yo parpadeara. Rosario me advirtió que no lo mirara fijamente durante demasiado tiempo, porque en ese silencio podía abrirse un canal entre él y yo. Es un juego antiguo, murmuró con voz temblorosa. Si logras que parpadee antes que tú, quedará dormido por años. Pero si pierdes... No terminó la frase. Me obsesioné con esa idea. Una madrugada, me senté frente al muñeco con una vela encendida. Coloqué un reloj sobre la mesa y comencé a mirarlo fijamente, sin pestañear. Mis ojos ardían, las lágrimas corrían por mis mejillas, pero me negaba a ceder. El muñeco, inmóvil, parecía disfrutar de la tortura. Sus ojos azules permanecían abiertos, perfectos, como espejos fríos. Pasaron minutos, luego horas. El tic-tac del reloj se convirtió en martillazos dentro de mi cráneo. Finalmente mis párpados vencieron y parpadearon. El muñeco no lo hizo. Y lo peor, en el reflejo de sus ojos juraría que lo vi sonreír. Después de aquella derrota, todo se intensificó. Comencé a escuchar voces infantiles en la casa, susurros en la cocina, risas en el baño, pasos pequeños en el pasillo. Una madrugada, mientras intentaba dormir, sentí que alguien me jalaba del tobillo. Al encender la lámpara no había nadie, salvo el muñeco sentado a los pies de la cama, con los brazos extendidos. Intenté deshacerme de él. Lo llevé al río del pueblo, lo lancé al agua y observé cómo se hundía lentamente. Creí que por fin había terminado, pero al regresar a casa, empapado y temblando, lo encontré sentado en la mecedora, seco, como si nada hubiera pasado. En su regazo había una hoja de mi propio cuaderno, arrancada, con otra frase. No intentes escapar. Las pesadillas comenzaron. Soñaba con niños de ojos vacíos rodeándome, con pequeñas manos frías tocándome el rostro, con un murmullo constante que repetía mi nombre. En cada sueño, el muñeco estaba al fondo, inmóvil, observando, y siempre, siempre con los ojos abiertos. El pueblo empezó a hablar. Algunos vecinos me miraban con compasión, otros con temor. El cura me abordó un domingo en la puerta de la iglesia. «Ese objeto no pertenece a este mundo», dijo con voz grave. «No lo trates como un juguete. Es un recipiente». Le pregunté qué quería decir. «Los recipientes guardan», explicó. «Y tarde o temprano necesitan desbordarse». Me entregó un rosario antiguo, de cuentas negras, y me aconsejó colgarlo sobre la mecedora. Lo hice. El muñeco no se movió por 3 días. Creí que había funcionado. Pero al cuarto día, el rosario estaba roto en el suelo, y las cuentas negras formaban un círculo perfecto alrededor del muñeco.
Dentro del círculo había una frase escrita con ceniza. Ya aprendí a parpadear. El terror ya no era solo observarlo, sino esperar el momento en que realmente lo hiciera. Dormía con un ojo abierto, despertaba con el cuerpo agotado. Una madrugada, al mirar por la ventana, vi mi propio reflejo en el cristal. Pero no estaba solo. Detrás de mí, el muñeco también se reflejaba. Y en ese reflejo sus párpados bajaron y subieron lentamente. El sonido fue mínimo, como un suspiro, pero bastó para helarme el alma. Al girarme, él seguía con los ojos abiertos, inmóvil. El reflejo era lo único que había parpadeado. Y esa fue la primera señal de que el juego había cambiado de reglas. El reflejo que parpadeó en el cristal cambió algo en la casa, como si hubiese corrido una cortina entre dos habitaciones invisibles. Desde esa madrugada, los espejos dejaron de ser simples superficies. Se convirtieron en puertas entornadas. Cada vidrio, las ventanas del pasillo, el armario de mi tía Consuelo, incluso la cuchara de metal, devolvía mi imagen con un ligero retraso, una pereza que no era óptica, sino moral. Yo movía la mano y el yo reflejado tardaba un segundo en obedecer. Y en ese segundo de retraso, el muñeco parecía ensayar gestos que el mundo real todavía no le permitía. Comprendí que el parpadeo no iba a ocurrir frente a mí, a plena luz, sino allá adentro. Que el primer cierre de sus párpados sería en el territorio de los reflejos, donde la lógica del cuerpo no manda. Así que tomé una decisión que hoy me parece una locura, pero entonces era una estrategia. Cubrí todos los espejos de la casa con sábanas, excepto uno. Dejé libre el del armario del cuarto principal, el mismo que de niño me había asustado por su tamaño de puerta de iglesia. Coloqué la mecedora frente a él, senté al muñeco, y me senté yo también, detrás, fuera del encuadre, de manera que solo su figura y una esquina de la habitación fueran visibles. Si el juego iba a jugarse en el reflejo, lo obligaría a jugarlo donde yo pudiera verlo. Al principio, nada. Los ojos azules, inmóviles, con ese brillo frío de vidrio lavado. El armario devolvía una escena pobre, madera, sombra, un hilo de polvo flotando. Entonces me di cuenta de que necesitaba provocar el parpadeo, como quien le propone a un niño un desafío. Recordé la frase de Rosario: si logras que parpadee antes que tú, quedará dormido por años. ¿Cómo se obliga a un muñeco a parpadear? Con luz, pensé. El cuerpo humano cierra los párpados ante un destello. Tal vez el vidrio, que tantas veces imita, había aprendido también ese reflejo. Traje una linterna potente y la dirigí hacia el espejo. No directo al muñeco, sino rebotada en la superficie, para que el destello le llegara desde adentro. Conté hasta 3. Encendí. La habitación se llenó de una claridad breve y áspera. Nada. Volví a intentarlo, con pulsos más cortos, con ritmos distintos, como quien busca la combinación de una caja fuerte. En el quinto intento algo cambió. El muñeco en el espejo no parpadeó, pero su mirada se corrió 1 milímetro, como si por primera vez hubiera mirado la luz y no simplemente existido bajo ella. Fuera del espejo seguía igual, impasible. Adentro había aprendido a desviar los ojos. Respiré hondo, fascinado y aterrorizado. Si podía mover la mirada, también podría, tarde o temprano, cerrar los párpados. La pregunta ya no era si, sino cuándo, y sobre todo, ¿a costa de qué? Porque cada pequeño avance del muñeco parecía exigir un peaje. Al día siguiente del primer desvío de mirada, amanecí con los ojos irritados, como si hubiese dormido con arena bajo los párpados. En el espejo del baño, que había olvidado cubrir, vi pequeñas venas enrojecidas formando un dibujo que me resultó familiar. Me incliné. Era el contorno de unas letras diminutas, como si la sangre, obediente a otro alfabeto, hubiese escrito en la esclerótica: no pierdas. Volví al armario con un cuaderno nuevo. Anoté la fecha, la hora, cada destello, cada leve variación en el reflejo. Me convertí en científico de mi propia casa embrujada. Descubrí patrones. El muñeco reaccionaba menos por la mañana y más al caer la tarde. Los destellos largos lo trastabillaban, como si se mareara. Los muy breves le provocaban ese pequeño corrimiento de mirada que yo necesitaba. También descubrí que, si tarareaba una melodía, cualquiera, desde una canción infantil hasta un himno, el reflejo parecía tensarse, como si la música abriera una ranura desconocida entre aquí y allá. Rosario, al enterarse de mis experimentos, me miró con una mezcla de pena y respeto, como se mira a los que ya no van a regresar. Los niños,
dijo, refiriéndose a Joaquín sin nombrarlo, siempre escuchan canciones. A veces se duermen por la música, a veces despiertan por ella. Me llevó al desván y me mostró una caja que yo no había visto. Dentro había un cilindro de metal dentado y una manivela, un organillo portátil que perteneció a la familia. Tu tía lo usaba cuando los ruidos eran demasiados. Me lo entregó. Pero prométeme algo, si él parpadea, no lo nombres. No entendí la advertencia hasta mucho después. Bajé con el organillo, lo limpié, aceité la manivela y lo puse frente al espejo. Giré. Las primeras notas fueron chillidos. Luego se ordenaron en una melodía simple, infantil, repetitiva. El muñeco, en el reflejo, reaccionó como si un olor antiguo hubiera entrado por la ventana. Los hombros. Sí, los hombros, adentro, parecieron hundirse un ápice, en un gesto que solo se puede llamar nostalgia. La música continuó. Yo no parpadeaba. No podía. El mundo se redujo a esa superficie brillante, a esos ojos fríos, a esa línea mínima donde, algún día, dos párpados tendrían que encontrarse. Ocurrió al atardecer del tercer día. La casa fuera de escena crujía como un barco fatigado. En el espejo la habitación parecía más profunda. Juraría que el fondo se estiraba. El organillo tocaba una y otra vez, y yo, con los ojos abiertos hasta el dolor, sentía el latido en las sienes. El muñeco en el espejo miró a la derecha, luego a la izquierda, como si comprobara que nadie más miraba. Y entonces, por un segundo del grosor de un cabello, cerró los párpados. Grité sin sonido. Fue un parpadeo perfecto, claro, completo. Un gesto de vida en un lugar que no la tiene. Aflojé el cuerpo, con la sensación de haber atravesado una puerta que se abre hacia adentro. Cuando volví a mirar el muñeco real, fuera del espejo, seguía igual. Pero el del reflejo respiraba. Sí, respiraba. El vidrio se empañaba y se despejaba con un ritmo leve, como cuando uno acerca la boca a una ventana en invierno. Y en ese empañar y despejar, se dibujaron dos palabras, gracias y ahora. Comprendí la trampa tarde. El gracias no era gratitud. Era reconocimiento del gesto que yo le había permitido. El ahora no era promesa de sueño. Era anuncio de turno. Ahora me tocaba a mí. La habitación, que había sido una caja de música y luz, se tensó como un músculo antes del espasmo. El reflejo del muñeco abrió los ojos de nuevo, más azules que nunca. Y esta vez el que parpadeó fui yo. Apenas un destello, involuntario, suficiente. En el espejo el muñeco sonrió. Esa noche, los espejos cubiertos se agitaron bajo las sábanas como si respiraran. El rosario roto, aquel círculo de cuentas negras, apareció en el suelo de mi cuarto, formando otra palabra, dentro. No dormí. Me senté con la espalda contra la puerta y el organillo a los pies, como un guardián de juguete. A medianoche, oí pasos de niño en el pasillo y un arrastre suave, como de zapatos mojados. La manivela del organillo giró sola un cuarto de vuelta, y una nota aislada, desafinada, perforó el silencio. Entonces lo vi. En el espejo del armario, que yo había dejado descubierto, no estaba la habitación real, sino otro cuarto, más estrecho, con paredes que parecían piel de gallina. El muñeco no estaba sentado en la mecedora. Estaba de pie, al borde del marco, con los brazos a los costados, como un niño que por fin se levanta de la siesta. Joaquín, dije sin querer, probando el nombre en voz baja. El vidrio se nubló convulsivamente, como si alguien hubiera soplado con fuerza desde el otro lado. Sentí que el suelo bajo mis pies se movía, un balanceo de cuna enorme. Una fuerza invisiblemente suave me empujó hacia el espejo, no para romperlo, sino para acercar mi ojo al ojo de vidrio. Vi mi pupila multiplicada en la suya, un túnel de miradas que no encontraba fondo. Y allí, en medio del túnel, el parpadeo final, no de él, mío. Bajé los párpados por un instante terrible, y en ese instante sentí una caricia fría en las pestañas, como si me hubieran cortado un hilo invisible. Desperté en el suelo, con el cuello dolorido. El organillo estaba inmóvil. El muñeco sentado otra vez en la mecedora me miraba. Fui al baño tambaleando para echar agua en la cara. Levanté la vista. En el espejo no había nadie. Grité. Mi rostro no estaba. La superficie devolvía el cuarto. La puerta entreabierta. La toalla colgada. Pero no mi imagen. Si movía la mano frente al vidrio, veía la toalla moverse con la brisa, no mi mano. Me di la vuelta, toqué mis mejillas, palpé mi nariz, vivo. Pero el espejo me había olvidado. Pasé el resto del día tapando todos los vidrios, incluso las gafas con las que a veces leo letras muy pequeñas. Cuando el sol cayó, acudí a Rosario desesperado.
Ella, al verme, dejó caer la bolsa que llevaba. «Te quitó el reflejo», dijo en un susurro. «Es el primer precio». Me hizo pasar, cerró las contraventanas, encendió una vela. «Sin reflejo estás a medias. Eres más leve, puedes cruzar sin que te vean, y él puede cruzar hacia ti con menos resistencia». «¿Cómo lo detengo?», pregunté, a punto de llorar. Rosario tomó mis manos, tan fría como un pozo. «Los recipientes», me dijo el cura, «no se vacían, se cambian. Si quieres que él duerma, debe alguien sostener su sueño». Entendí sin querer entender. «¿Yo? ¿O alguien que lo quiera más?», dijo, mirando el listón rojo que yo, sin saber por qué, llevaba en el bolsillo desde la limpieza del desván. Era el listón del traje marinero, el que alguna vez rodeó la cintura de un niño. Volví a casa con una decisión absurda y clara. Preparé la habitación del armario como se prepara una cuna. Barrí, quité el polvo, puse una silla para mí y otra para el muñeco. Saqué el listón rojo y lo até a la manivela del organillo. Toqué una vez, muy despacio. Las notas, ahora dulces, llenaron el cuarto con una calma engañosa. El muñeco, en la mecedora, inclinado hacia adelante, parecía escuchar. Me senté frente a él, ya sin linternas, sin trucos de luz. «No voy a huir», dije, «pero no vas a llevarte a nadie más de esta familia». El espejo, al oír familia, vibró como una cuerda. Por un instante, vi un baño antiguo y una bañera blanca y un agua inmóvil que parecía sostener algo liviano. Cerré los ojos. No quería recordar lo que no viví. A medianoche, la casa se llenó de un rumor que no venía de fuera ni de dentro, sino de un costado del mundo. No era viento ni pasos. Era el sonido de muchos párpados a la vez, cerrándose y abriéndose como un aleteo gigante. Me puse en pie, el muñeco también adentro del espejo. Nos miramos. Sentí en la lengua una palabra. No un nombre común, un nombre de cuna, de esos que las madres inventan cuando nadie escucha. Supe que si lo pronunciaba, el juego se daría por terminado. Para uno de los dos. Respiré. Abrí la boca. El listón rojo se tensó como si alguien tirara de él desde el otro lado. Y justo antes de decirlo, oí 3 golpes en la puerta de la calle. 3 golpes secos, infantiles. Una voz de niño, clara como el primer día de escuela, dijo desde el umbral: «Puedo parpadear por ti». El muñeco en el espejo sonrió con dientes que no tenía. Afuera, la voz repitió: «Puedo parpadear por ti». Y entonces comprendí que el juego tenía una tercera regla. Si otro parpadea en tu nombre, tú te quedas velando. Los 3 golpes en la puerta resonaron como campanadas huecas. Cada uno fue más fuerte que el anterior, aunque no rompió la madera. Me quedé paralizado, con el listón rojo en la mano, el organillo mudo a mis pies y el muñeco, mi muñeco, el de carne de porcelana y ojos de cristal, erguido en la mecedora, como si también escuchara. La voz del niño volvió a sonar, clara, sin titubeos: «Puedo parpadear por ti». Me acerqué a la puerta, aunque cada paso era un crimen contra mi instinto. Abrí apenas una rendija. Afuera no había nadie, ni sombra, ni huella, ni brisa, solo la oscuridad compacta de Montefrío a medianoche. Pero al nivel del suelo, junto al umbral, vi 2 zapatitos mojados, blancos, idénticos a los que llevaba el muñeco. No había cuerpo que los calzara, solo los zapatos, alineados, como si hubieran llegado caminando solos. Cerré de golpe, con un grito que ni yo reconocí. El eco se tragó mi voz. El muñeco seguía sentado, inmutable, pero el espejo detrás de él devolvía otra escena. Allí, en ese reflejo, los zapatos tenían dueño. Un niño de unos 6 años, pálido, con cabello oscuro pegado a la frente, estaba de pie al lado de la mecedora. No era de porcelana, no era vidrio, era carne envuelta en un cuerpo prestado. Su rostro, sin embargo, no era completo. Los ojos eran 2 vacíos en los que el azul del muñeco se había incrustado. «Soy Joaquín», dijo sin mover los labios. «Puedo parpadear por ti». Caí de rodillas. Rosario tenía razón, el muñeco era un recipiente, pero no estaba vacío. Estaba lleno de un niño que nunca dejó de ser niño, atrapado en un juego que nadie debería jugar. El organillo, como si comprendiera, comenzó a girar solo. La melodía infantil llenó la habitación, suave, adormecedora. El muñeco inclinó la cabeza. En el espejo el niño parpadeó. Fue un gesto pequeño, pero en esa mínima bajada de párpados sentí que algo me arrancaba el pecho. Una corriente fría me atravesó, y por un instante mi cuerpo olvidó respirar. El reflejo del niño se inclinó hacia mí, y entonces entendí la tercera regla. Cuando alguien parpadea por ti, tú debes velar su sueño.
el espejo tembló como agua. El niño me ofreció los zapatitos blancos, no con las manos, sino con la imagen. Y en ese gesto comprendí que la elección estaba hecha. O lo dejaba descansar y yo ocupaba su lugar, o lo condenaba a seguir despierto eternamente dentro del muñeco. La música del organillo subía y bajaba, como el oleaje de un mar negro. El listón rojo se tensó, se alargó hacia el espejo, queriendo arrastrarme. Cerré los ojos, y en esa oscuridad vi a mi tía Consuelo, joven, cargando al mismo muñeco, escondiéndolo en el desván, llorando. Ella también había escuchado la frase, ella también había tenido que decidir, y eligió dejarlo despierto, condenarlo a otro siglo de vigilia. «Ya es tu turno», murmuró una voz que era suya y mía al mismo tiempo. Me puse de pie, tambaleando. Toqué el espejo con la palma. El vidrio estaba tibio, como piel viva. Del otro lado el niño alzó la mano imitando mi gesto. Por primera vez no tuve miedo. Lo miré fijamente y parpadeé. El intercambio fue instantáneo. Sentí cómo mi reflejo se desprendía de mí y se iba a ocupar el hueco de los ojos del niño. Sentí cómo mi cuerpo ligero quedaba vacío de sombra. El organillo se detuvo con un quejido. El listón rojo cayó al suelo. Y frente a mí, en el espejo, el niño sonrió por última vez. Antes de cerrar los ojos y desaparecer, cuando volví en mí, estaba sentado en la mecedora. El muñeco también estaba allí, en mis rodillas, pero ya no pesaba. Era solo porcelana, fría, inerte. Sus ojos de cristal estaban cerrados. Dormía, o al menos lo fingía. El amanecer entró por la ventana. Rosario irrumpió en la casa, asustada. Me encontró en la sala, con el muñeco en brazos, inmóvil, la mirada perdida. «¿Qué has hecho?», preguntó. Yo intenté hablar, pero mi voz no salió. Lo único que logré fue pestañear. 1, 2 veces. Rosario retrocedió horrorizada. «Ahora eres tú», susurró, y entendí. El niño descansaba por fin, pero alguien tenía que sostener su sueño. Ese alguien era yo.